Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra cuarta clase de este módulo precioso, El secreto de las finanzas sanas. En esta ocasión vamos a conocer uno de los venenos más corrosivos que contamina nuestra sanidad financiera. Pero también vamos a conocer el antídoto poderoso que contrarresta ese letal efecto y vamos a ser más que vencedores y traer esa sanidad preciosa que Dios quiere a nuestras vidas, en nuestras finanzas, para que podamos llevar a cabo el propósito de Dios de vida abundante en nuestras vidas. Así que acompáñame, vamos a cerrar nuestros ojitos por un segundo y le vamos a pedir al Señor que nos revele este antídoto precioso y nos ayude a aplicarlo a nuestras vidas para que echemos fuera cualquier veneno que esté atentando en contra de esa sanidad que Dios quiere traer financiera a cada uno de nosotros. Cierra tus ojitos lindos y acompáñame en esta oración. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Señor, no queremos ser solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de la obra. Porque tu palabra dice en Santiago que serán los hacedores los que serán bienaventurados en todo lo que hagan. Padre, en el nombre de Jesús, la bienaventuranza que anhela nuestra alma es poder cumplir con el propósito que tú nos has dado, Señor. Así que te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo y el poder de tu palabra encuentren un lugar fértil en nuestro corazón al respecto de este precioso antídoto en contra de este veneno de la codicia y podamos ser libertados por tu poder a una vida de conquista del propósito que tú tienes para nosotros. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entrar a nuestro primer versículo. Lo primero que vamos a conocer es este veneno. Lo letal, lo peligroso, cómo la Biblia describe el gran peligro de este veneno, tratando de abrir nuestros ojos a esta realidad para que no seamos ignorantes de esta situación y entonces acudamos al Señor para que el Señor aplique en nuestro corazón el antídoto que pueda traer sanidad a nuestras finanzas. ¿Ok? Acompáñame, vamos como primer versículo para conocer este veneno y su letalidad. Vamos a conocer o vamos a abrir el versículo, vamos a leer el versículo de Proverbios 1, 17 al 19. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Bastante revelador lo de este versículo, ¿no? En vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Las aves tienen un entendimiento claro de lo que es una red y jamás irán a favor de esa red para caer presas de la red. Sin embargo, hay hombres tan necios que por su codicia han entenebrecido su entendimiento, de tal manera que esa codicia les ha cegado y van hacia la red. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia. Dice que a su propia sangre ponen acechanzas y sus almas tienen lazo. A sus almas tienen lazo. Tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia. O sea, entendiendo que la codicia es algo que nos va a hacer caer en este terrible peligro de ser inyectados en este veneno, ¿no? O de que este veneno surta el efecto de corromper nuestras vidas, los que son dados a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Qué tremenda es la codicia. La codicia puede quitar nuestras vidas. Vamos a ir entendiendo, vas a ver cuando entremos en Primera de Timoteo capítulo 6, ¿a qué se refiere esto? ¿Cómo quita la vida de sus poseedores la codicia? Este es el veneno. Fíjate, ahorita lo que estamos aprendiendo es que este veneno tiene el poder de quitarnos la vida. La codicia tiene el poder de quitarte la vida. Es un veneno terrible. Vamos a ampliar un poco más este concepto. Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Analicemos primero lo que es la codicia. ¿Qué es la codicia? Bueno, poner mi corazón, mis ojos. La lámpara del cuerpo son los ojos, dice la palabra de Dios, y si nuestros ojos estuvieran llenos de tinieblas, nuestro cuerpo será llevado a esas tinieblas. Así que poner mis ojos y mi corazón, por ejemplo, en las pertenencias ajenas. Codiciar no solamente las cosas materiales, sino las posiciones, los lugares, los estatus que no me corresponden, los bienes que están fuera de mi realidad, codiciarlos, querer alcanzar lo que está fuera de mi realidad y conseguirlo de una manera ilícita. Esto es codicia. Bueno, en una palabra, codicia es
todo aquello que interrumpe mi relación con Dios. Dios debe estar en el primer lugar de mi corazón. Si mi corazón está en otro lugar, la palabra de Dios dice, lo estudiamos, ¿te acuerdas? En Juan 6:21, que donde estuviere mi tesoro, ahí va a estar mi corazón. Si mi corazón está en cualquier cosa, o si mi tesoro, o si mis ojos están en cualquier cosa como prioridad, que no sea mi relación con Dios, ahí va a estar mi corazón, ahí va a estar mi vida. Voy a desgastarme buscando estas cosas temporales. Y ahora más adelante, en 1 de Timoteo capítulo 6, nos va a enseñar la palabra de Dios que a este mundo nada trajimos y de este mundo seguramente nada vamos a sacar. Así que Dios no quiere que pongamos nuestros corazones en las cosas pasajeras, sino en las que son eternas, porque ahí está seguro nuestro corazón. Ahí Dios guarda nuestro corazón. Así que codicia va a quitar nuestra vida, como leímos en el Proverbio 1:17 al 19. Va a acabar, quita la codicia, este veneno quita la vida de sus poseedores. Porque nuestra vida está hecha y sostenida por Cristo para tener comunión con Él. Para que conozcamos esta plenitud de vida debemos de poner en primer lugar a Dios. Todo aquello que interrumpa mi relación, todo aquello que no me permita crecer en mi conocimiento, en mi relación como cuerpo de Cristo, en el establecimiento del reino de Dios en mi corazón, en el hacer su voluntad, en el santificar su nombre, todo aquello que interrumpa es algo que yo estoy codiciando. Porque ahí está mi tesoro, eso me está quitando mi galardón y mi llamado. ¿De acuerdo? Esto es codicia, todo aquello que no me pertenece conforme a la voluntad de Dios para mi vida. Ahora vamos a entrar a entender un poquito lo que acabamos de leer en este versículo de 1 de Juan 2:15 al 17. Dice, no améis al mundo. Fíjate, el problema está en el amar. El problema está en poner en primer lugar, amar, codiciar, no améis al mundo. Acuérdate que la palabra mundo es la palabra cosmos, ya lo estudiamos. Esta palabra que aparece aquí es la palabra cosmos, de donde viene la palabra cosmético, el maquillaje, el sistema de valores de este mundo. ¿Cuál es este? Ese maquillaje que el enemigo le puso a las cosas, donde nos hace creer que más vale el que más tiene. Por eso codiciamos. No améis este sistema, dice la palabra de Dios, ni las cosas que están regidas bajo este sistema, bajo este cosmos. El sistema de valores de este mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Nosotros somos seres espirituales que vivimos por ese hálito que Dios sopló en nuestra vida de espíritu. Nosotros debemos alimentar nuestro espíritu. Nosotros no somos cuerpos, nosotros somos espíritus que vivimos en un cuerpo y tenemos una mente o una alma, pero somos espíritus. Y dice la palabra de Dios que si alguno ama al mundo, el amor del Padre que le sustenta no está en él. Por eso vivimos vidas miserables, porque estamos tratando de saciarnos de las cosas creadas y no fuimos creados para eso. Fuimos creados para saciarnos de tener comunión con Dios. En la comunión con Dios encontramos el antídoto en contra de este veneno que se llama codicia. Encontramos algo que es lo único que puede traer a nuestra vida contentamiento. ¿Qué es lo que puede traer contentamiento a mi vida? Comunión con Dios. Ahorita vamos a entender un poquito más acerca de este antídoto que es el contentamiento. Pero sigamos más adelante, en el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay bajo el sistema de valores del mundo, dice, todo lo que hay en el mundo, y nos describe tres cosas fundamentalmente que son bajo las cuales todas las demás cosas se desarrollan en este sistema de valores del mundo. Los deseos de la carne, la codicia de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne es todo aquello que fluye en nuestra carne, las pasiones desordenadas, lujuria, lascivia, fornicación, adulterio, etc. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, todo aquello que es material, como si las cosas materiales pudieran traer la satisfacción total a nuestras vidas. Y la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? El codiciar el estatus o el codiciar la posición, la fama, el ser reconocido. Jesucristo dijo algo tremendo una vez. Dijo, ¿cómo podréis creer en mí si recibís gloria los unos de los otros? Si algo obstaculiza que la gente pueda darme la gloria y creer en mí y recibir de mí el oportuno socorro que es la vida, es que se den gloria los unos a los otros, que busquen posiciones, que codicien posiciones. Ahora, fíjate que lo que estamos hablando aquí es el amar esas cosas, porque puede ser que Dios te ponga en una posición de eminencia, en una oficina, en una fábrica, en una empresa, en una iglesia, etcétera, pero para que brille Él en tu vida, para que sea Él que por medio de la comunión contigo pueda darse a conocer a través de ti. ¡Qué diferente!
Aquí no estamos hablando de que tener una posición está mal. Estamos hablando de que codiciar y amar en mi corazón como prioridad en mi vida esta posición, esto es lo que me va a desgastar. Acuérdate, y siempre volveremos a ese Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios puede darte una posición. Dios puede darte las herramientas, todas aquellas cosas que te sirvan para llevar a cabo su propósito. Pero entonces, cuando tú tengas comunión con Él, buscando primeramente el reino de Dios, ¿qué significa buscar primeramente el reino de Dios? Tener comunión con Dios diariamente en tu vida. Cuando tú busques esto, entonces Dios tomará control de tu vida como dueño y poseedor, porque por su sangre fuimos comprados para llevar a cabo su propósito. Entonces esa posición será un privilegio para ti que te permita dar a conocer el nombre del que te salvó en cualquier lugar donde Dios te lleve. Y de esa manera tu corazón estará protegido de no amar y no corromperse y no perder tu vida por la codicia. Ese veneno quedará totalmente inoperante en tu vida por la aplicación del antídoto, que es el contentamiento, que solo puede venir al hombre a través de la comunión con su Creador. Esto es algo maravilloso. Leamos lo que sigue, versículo 17. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que encontremos nuestro contentamiento en Él. El hombre no fue creado para ser una bestia de carga, un burro de trabajo. El hombre fue creado con un propósito. Génesis nos dice cuál fue el propósito: para que tuviéramos comunión con Él. Para que fuera Él nuestro héroe, nuestro modelo, le siguiéramos a Él y de esa forma Él pudiera plasmar su imagen en nosotros. Acuérdate que la palabra de Dios dice que a imagen de Dios fuimos creados. Me encanta que la perspectiva que Dios habla a través de Pablo en Romanos 8:29 tiene ese mismo concepto, que Jesucristo vino a restaurar esa imagen que se había perdido. Este es el propósito. Dice que a los que antes conoció, estos mismos predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Este es nuestro contentamiento, que a través de la comunión con Dios Él pueda formar su imagen en nosotros. Porque el mundo pasa y sus deseos. Porque todas aquellas cosas en las que ponemos nuestros ojos hoy son y mañana dejan de ser. Por eso el enemigo está tan interesado en traer cosas nuevas y traer cosas nuevas. Y siempre está sacando la última moda, porque el hombre no puede ser saciado con las cosas de este mundo. Cuando trata de saciarse de las cosas de este mundo y el enemigo le dio alguna cosa nueva, al desgastarse, el enemigo tiene que crear otra cosa más nueva para volver a retener al hombre codiciando las cosas de este mundo. Es como los juegos de Nintendo. Primero salieron los de 16 bits y cuando los niños se fastidiaron de 16 bits, ahora 24 bits y luego 32 bits y luego 64 bits. Siempre adelante, porque eso no va a saciar el corazón del hombre. Lo único que puede saciar el corazón del hombre es el contentamiento en volver a la comunión de aquel que lo creó conforme a su imagen, en volvernos a sembrar en nuestro origen. Fuimos originados en el corazón de Dios por medio de su palabra. Necesitamos tener comunión con Él y tener su palabra morando en nosotros, y entonces conocerás lo que significa contentamiento, lo cual será un antídoto en tu vida en contra del devastador efecto del veneno de la codicia que quita la vida de sus poseedores. Déjame ir un poquito más allá. Así que vamos, nada más quiero que tomes siempre en cuenta que Dios no está peleado con darte una posición. Dios quiere prevenirte del veneno de amar y codiciar lo que no te pertenece. Así que debemos pedir: Señor, dame lo que me pertenece para llevar a cabo tu voluntad en mi vida. Venga a mí tu reino, hágase tu voluntad, santificado sea tu nombre, como lo aprendimos cuando aprendimos a orar en el módulo de Aprendiendo a Orar. Acompáñame ahora vamos a sumar a esta palabra amar la palabra servir. Dios no quiere que sirvamos a las riquezas, porque cuando tú amas a las riquezas, cuando tú amas las cosas de este mundo, empiezas a convertirte en esclavo, en servidor, y tu vida se desgasta en servir. Son tus esclavizadores y ellos son tus señores y tú eres su siervo. En lugar de ser siervo de Dios, terminas siendo siervo de las cosas temporales, de las cosas materiales, y estas te esclavizan y terminan por quitar tu vida. Vamos a la segunda parte entonces. Vamos a Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
¿Te das cuenta, mi hermano? Es algo maravilloso. Dios te lo dice. Lo que vimos en el anterior capítulo o anterior versículo de Primera de Juan es que no amáramos al mundo, que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí nos confirma esto, porque dos mismos señores no pueden ocupar un mismo lugar, o dos señores no pueden ocupar un mismo lugar. Que si alguno sirve al mundo, fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, no puedes servir a dos señores, porque vas a menospreciar a uno de los dos. No podés servir a Dios y a las riquezas. Ahora fíjate, cuando Jesús está enseñando acerca de esto, él habla del dios griego Mamón y dice, no podéis servir a Mamón y a Dios y al Señor, porque son dos dioses. Van a ocupar el primer lugar en tu corazón. Mamón es el nombre griego de este dios de las riquezas que Jesús usó en este versículo, que está traducido como riquezas, porque son dos dioses. Porque las riquezas y la codicia y las cosas materiales, cuando tú sirves a ellas, se convierten en tu Dios, en tu Señor, en tu esclavizador. No se puede. Si con algo está en contraposición el señorío de Dios en nuestro corazón, es en contra de las riquezas. Por eso Jesús, una vez que tuvo un encuentro con un joven rico, con un hombre rico, dijo, cuán difícil le será a un rico entrar en el reino de los cielos. Porque su confianza está en las riquezas, porque su esclavizador lo tiene en su mano y este es su servidor y no lo va a soltar tan fácilmente. Tenemos que aplicar el antídoto. ¿Cómo puedo yo dejar de amar y ser esclavo o servir a las riquezas? Tengo que encontrar el antídoto. ¿Cuál es este antídoto? Se llama contentamiento. Ahora vamos a entrar a conocer este poderoso antídoto y cómo opera en nuestra vida para contrarrestar el efecto del veneno que el enemigo quiere inyectarnos a través de todo invento de deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida que él ha hecho en este cosmos, en este sistema de valores para traernos lejos del señorío de Dios y del propósito de Dios en nuestras vidas. Acompáñame a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 10 y luego versículo 17 y 18. Acompáñame. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué significa la palabra piedad, pues? La palabra piedad significa tomar en cuenta a Dios, tener comunión con Dios. Una persona piadosa es aquella que toma en cuenta a Dios en todos sus caminos. Como dice la palabra de Dios en el Proverbio 3. Reconoce al Señor en todos tus caminos. No seas sabio en tu propia opinión, ¿verdad? Fíate de Jehová con todo tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta es una persona piadosa, la que tiene comunión con Dios, la que le pide opinión a Dios, la que le pide la agenda a Dios en todos sus caminos, todos los días. Y fíjate, como resultado de tomar en cuenta a Dios y tener en comunión con Él, lo que viene, lo que acompaña el tener en cuenta a Dios en mi vida, lo acompaña el contentamiento. ¿Te fijaste de dónde viene el contentamiento? De tener piedad, de tomar en cuenta a Dios. Lo voy a volver a leer para ti. Primera de Timoteo 6:6. Pero gran ganancia, mucho más que cualquier cosa que pudieras codiciar en este mundo, gran ganancia es tomar en cuenta a Dios, tener comunión con Dios y vendrá esa comunión acompañada de contentamiento. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¡Qué absurdo! Es lo que leíamos en el primer Proverbio 1, 17 y 19. En vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Ni las aves, ¿verdad? En vano. O sea, esta es la red que el enemigo quiere poner, las cosas temporales. Pero nada hemos traído a este mundo y sin duda nada vamos a sacar. No seamos necios. Todas las cosas que Dios añade en la temporalidad son para llevar a cabo su propósito, pero nuestro contentamiento nunca vendrá de las cosas. Aun cuando tengas todas las cosas, si no tienes a Dios reinando como prioridad en tu vida, jamás estarás contento. ¿Cuánta gente que va los domingos a la iglesia, que tiene una religión, que va y hace y cumple con sus dogmas, pero no tiene a Dios como prioridad en su vida? No le cree, no pone por obra sus principios, no se mueve conforme a su palabra, no lo conoce y nunca tiene contentamiento. Siempre se está quejando, siempre viven vidas miserables. Encuentra en tu comunión con Dios tu contentamiento. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada vamos a sacar. Mi querido hermano, mi querido amigo,
No habrá cosa en este mundo que pueda traer contentamiento total a tu vida. Jesucristo dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. El único que puede traer felicidad completa es la presencia de Dios en nuestras vidas, comunión con Él, mi querido hermano, mi querido amigo. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Fíjate, Dios va a sustentar tu vida. Dios va a abrigar tu vida. En una ocasión le dijo el Señor a sus discípulos que ni aun Salomón se vistió con toda su gloria como los lirios del campo. Y que si los lirios del campo, que hoy son y mañana son echados en el fuego, Dios los viste así, más hermosos que los vestidos que usaba Salomón con toda su gloria, ¿cuánto no más les dará a vosotros todas las cosas, hombres de poca fe? Mas busquen primero su reino y el Señor dará todas aquellas cosas que sustenten tu vida. Fíjate, no podemos poner un límite al sustento. Yo no quiero que lo entiendas así. Dios pondrá el sustento debido a su propósito para cada persona. Más adelante vamos a estudiar Mateo capítulo 25 y te vas a dar cuenta cómo Dios añadió los recursos o los talentos, la parábola de los talentos, a cada uno conforme a su capacidad. Porque a cada uno de nosotros Dios nos lleva a diferentes medios, porque Dios tiene diferentes planes con cada uno de nosotros. Entonces, en cada medio en que Dios nos ponga, Dios nos pondrá el sustento que necesitamos para llevar a cabo su plan si nosotros buscamos primeramente su reino y su justicia. A esto se refiere. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Dios nos va a proveer de todas las cosas que sustenten y abriguen nuestra vida para el cumplimiento de su propósito en cada lugar donde Dios nos ponga, en los diferentes lugares donde Dios nos ponga. Ok, entonces sigamos adelante. Porque los que quieren enriquecerse, porque los que codician, caen en tentación y en lazo de muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Quiero seguir adelante. Porque raíz de todos los males, el asesinato, la drogadicción, el alcoholismo, el adulterio, la fornicación, las mentiras, los fraudes, los hurtos, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando, poniendo sus ojos y su corazón a algunos, amando, acuérdate que la palabra clave es amar, no améis, amando el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjate nada más lo que dice la palabra de Dios. Que nosotros no debemos dejar nosotros debemos quitar nuestros ojos de nuestro Señor. Ten mucho cuidado, porque dice aquí que aún gente que fue llamada para seguirle a Él se extravió de la fe, extravió su mirada y la perdió en el amor al dinero. Y como consecuencia de esto dice, fueron hechos de codicias necias y dañosas y se hundieron en destrucción y perdición. Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor para mí. Y Él, como el fabricante de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu y de nuestra alma, sabe que la saciedad de nuestro espíritu no está en las cosas materiales, sino en la comunión con Él. Y Él sabe que si buscamos esta saciedad codiciando en las riquezas y en las cosas materiales, lo único que traerá a nuestra vida es perdición y cosas dañosas. Y Él quiere prevenirnos de esto. Él no quiere esclavizarnos. Él no quiere empobrecernos. Él te dará el sustento y el abrigo necesario para cada situación diferente en la que Dios ponga a cada uno de sus soldados a trabajar en cada trinchera diferente. Algunos los pondrá en un nivel social, a otros en otro nivel social, conforme a su voluntad. A nadie nos va a faltar el sustento para estar en esa situación y el abrigo de Dios. Pero el problema está en el corazón. No améis, porque el mundo pasa en sus deseos. Porque la gente que ama al mundo cae en codicias dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron. ¿Cuánta gente que por trabajar, hacen de su Dios el trabajo para tener, ya no se congregan, ya no van a sus células, ya no se disipulan, ya no conocen al Señor? ¿Y qué dice la palabra de Dios en Juan 17:3? Déjame leerte Juan 17:3. Nos habla de un verbo maravilloso que yo quiero que tú conozcas en este momento. ¿De qué depende la vida eterna? Fíjate de qué depende la vida eterna. Dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozca.
a ti. No habla de que sean o de que tengan o de que hagan. El verbo no es hacer, tener o ser, es conocer. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La vida en abundancia, la vida eterna, depende de lo que conoces. Por eso Dios quiere que le conozcas, que tengas comunión con Él, porque esa comunión con Él pondrá el antídoto en tu corazón del contentamiento con lo que Él te añade para llevar a cabo su voluntad. Y con ese antídoto será contrarrestado el efecto del veneno que el enemigo quiere traer para destruir tu vida, que es el amor al dinero, que te convierte en esclavo de las cosas, que te quita de la comunión con Dios y que te lleva a la destrucción dañosa de tu vida, al principio de todos los males. ¿Cómo puedo contrarrestar, pues, el ataque del enemigo que quiere inyectar este veneno a través de todas las cosas que ha creado en el cosmos, todo este sistema de valores? Hay una sola forma de contrarrestarlo. Aplícate el antídoto que se llama contentamiento. ¿Cómo me lo aplico? No hay otra, teniendo comunión con Él. Fuimos creados a su imagen, de lo profundo de su corazón, por su palabra. Tenemos que volver a nuestro origen. Nuestro origen no fueron las cosas creadas. Nuestro origen fue el creador de todas las cosas. Por eso nuestro contentamiento se encuentra en Él. Vuelve a tu origen. Encuentra el contentamiento en Él y serás libre del efecto del veneno, de la codicia, que trae muchas malas situaciones a nuestras vidas. Es el principio de todos los males. Destruye a los hombres en perdición y hace que aún los que son llamados se extravíen de la fe. Tú que has sido llamado, ten cuidado con este efecto. ¿Cómo puedes guardar tu corazón de caer en la codicia, en el engaño de que Dios me está bendiciendo porque ahora tengo más trabajo? Pues claro, ya no voy a la iglesia, ya no tengo comunión con mis hermanos, ya no estudio la Biblia, pues es que no tengo tiempo, pero mira cómo Dios me ha bendecido. No. No siempre el dinero es una bendición. Al contrario, aquí vimos que el amor al dinero es una gran maldición. Ten mucho cuidado. Dios va a añadir, pero Él tiene que ser el primer lugar. Mi contentamiento es la comunión con Él, no las cosas. Las cosas son la añadidura que Dios da como herramientas para llevar a cabo su propósito. No lo olvides, mi querido hermano. Lo hemos aprendido hoy en la palabra de Dios. Guarda todos estos versículos en tu corazón y permite que contrarresten el efecto del veneno de la codicia, que en este mundo cada día es una presión más fuerte, sobre todo sobre los hijos de Dios. Yo te invito a que tengamos un momento de oración y que le pidamos al Señor que aplique este precioso antídoto en nuestro corazón. Cierra tus ojitos lindos. Padre Santo, fuimos creados a tu imagen. Como decía David, Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, aquí en la tierra, nada deseo. También él decía, pues para mí vale más un día en los atrios de Jehová, un día en la puerta tan solo, que 1000 años en casas preciosas de este mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Señor, enséñanos a tener contentamiento en ti. Señor, que como dice el Salmo 1, en tu palabra encontremos nuestra delicia y ella sea nuestra meditación de día y de noche. Entonces seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que den su fruto su tiempo y su hoja no caiga, y todo lo que hagamos prosperará para tu reino, Señor. Enséñanos, ayúdanos a encontrar nuestra delicia en nuestro origen, que eres tu Padre. En el nombre de Jesús, aplica el antídoto en contra de la destrucción que trae el amor al dinero, el servir al dinero, la codicia. Padre, aplica ese antídoto de comunión diaria contigo. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por continuar en esta serie El secreto de las finanzas sanas. Esta ha sido la 4ª clase y el versículo a memorizar lo encontramos en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permítanos hablarle más de nosotros, visitando nuestra página en el internet www.sembradosenbuenatierra.com. Hasta la próxima clase de esta serie
El secreto de las finanzas sanas.